programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estamos llegando hasta sus hogares nuevamente durante este día sábado. En primer lugar les saludamos, esperamos que hayan tenido una muy buena semana y les invitamos a quedarse con nosotros en este su programa A la Luz de la Verdad. En esta tarde nos acompaña nuestro pastor, el hermano Francisco Ulloa. Muy buenas tardes, pastor, gusto saludarle. Buenas tardes, mi estimada hermana. Estimado televidente, un placer siempre poder servir a Dios y entregando el mensaje de su palabra en la esperanza de que de alguna manera podamos aportar a su vida espiritual. Señor de paz les bendiga. Y también nos acompaña en esta tarde nuestro hermano Ariel Busto. Bienvenido, Ariel. Gracias, querida hermana, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en sus hogares y el programa de hoy podamos compartirlo ambos para que, y toda la comunidad y ustedes también en casa, para que podamos aprender un poco más de la Escritura. Que Dios de paz les bendiga. Hoy día tenemos un interesante programa para ustedes, ojalá pueda aprovecharlo en cada una de sus vidas. Antes sí le comentamos que puede visitar nuestra página web www.idnp.cl. Ahí usted se encontrará con la mayoría de los estudios que se realizan en este programa. Contarles hoy día, por ejemplo, que el cristianismo es una de las 3 religiones monoteístas que existen en el mundo. Tiene como base el fundamento las enseñanzas de Cristo y nace como una corriente de la religión judaica en los tiempos de Cristo. El cristianismo es actualmente una de las religiones más difundidas en el mundo, llegando a más de 2 billones de seguidores en el año 2015. Los mayores grupos cristianos se dividen en la Iglesia Católica Romana, cuyos creyentes se llaman católicos, la Iglesia Ortodoxa o Iglesia de Oriente o Iglesia Ortodoxa griega, y la Iglesia Protestante, cuyos seguidores se llaman protestantes. Pero ¿cuánto de lo que Jesús o Cristo transmitía en su mensaje practica el mundo que se dice cristiano? ¿Existe efectivamente el cristianismo hoy? Estas y otras aclaraciones podremos intentar resolver en el mensaje que hoy nos entregará nuestro hermano Ariel Busto, al regreso de escuchar esta hermosa alabanza.
Bien, queridos televidentes, de vuelta de esta alabanza musical que haya sido grata para todos ustedes. Nuestra hermana en su introducción lo hizo bastante bien, y yo creo que dentro de lo que ella nos mencionó, esta estadística, precisamente me quiero quedar desde ese punto en adelante. Precisamente que menciona Wikipedia, la religión cristiana en el mundo alcanza alrededor de 2.300 millones de militantes. La pregunta se titula así, parece simple, pero requiere de una respuesta que precisamente debemos profundizar a través de un análisis correcto del significado precisamente de este término. La pregunta que nos viene a continuación y nos cabe hacernos significa: ¿qué es ser cristiano? La respuesta más recurrente, que el cristiano es seguidor de Cristo. Eso lo podemos razonar muy fácilmente. Sin embargo, para poder conocer la implicancia de la militancia, de lo que significa esto, debemos saber quién fue Cristo, como otro principio para que nos vayamos acercando a este título que hoy día se denomina "Existe el cristianismo hoy". Entonces concluimos fehacientemente que dentro de estos conceptos estamos teniendo una militancia y tenemos una religión precisamente determinada. Así surge luego la pregunta: ¿qué religión tenía Cristo? Este ya es un enfoque precisamente entrando en el tema en el cual nosotros debemos prestar mucha atención. Seguramente la respuesta que usted tendrá en la casa será que él profesaba la religión judía. Pero eso, al creer eso, en su tiempo también lo hicimos nosotros. Pero verdaderamente esto es así, definitivamente no. ¿Por qué no? Porque no existía una religión judía, al menos una forma de adoración que haya sido propuesta por el pueblo de Israel y haya durado precisamente hasta nuestros tiempos. Si nosotros precisamente nos basamos de acuerdo a la información que presentan en la Sagrada Escritura. Cuando la Escritura nos relatan el desarrollo de algunas costumbres religiosas de los primeros seguidores de Dios, nos daremos cuenta precisamente que en ella las leyes de Dios, estas mismas fueron reveladas al principio al pueblo de Israel, y las mismas que practicó nuestro propio Señor Jesús, y que la lectura de la Biblia nos muestra que existieron desde el origen, desde el principio de los tiempos y de la creación de los seres humanos. Obviamente, cuando todavía Israel no existía, esto estaba presente. Entonces, estos son los antecedentes que uno siempre, querido televidente y hermano en casa, debemos tener a la hora de evaluar esta pregunta que nos hicimos al principio. Así tenemos, por ejemplo, el sábado como un día especial propuesto por nuestro Dios. Esto lo encontramos precisamente en Génesis capítulo 2, del versículo 1 al 3. Vamos a ir nombrando a medida que vaya avanzando el programa algunas citas, y vamos a ir leyendo otras, para que usted también en casa pueda ir anotando y así podamos enriquecernos cada uno de nosotros. La ley del matrimonio, que también aparece presente al principio de la formación del hombre. La necesidad del interés de los individuos de relacionarse con la adoración, que era una situación primordial en aquellos tiempos. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Había otro punto que verdaderamente es relevante para todo el análisis que estamos llevando a cabo, y esto tiene que ver con que en un momento hubo un conocimiento cabal respecto sobre los animales limpios y inmundos. Esto quiere decir, a lo que me estoy refiriendo yo, precisamente a la ley alimenticia, presente en Génesis capítulo 7, en los primeros 5 versículos de este libro. ¿Por qué? Porque este relato, Dios ordena a Noé encerrar animales limpios y inmundos, pero hace una atención verdaderamente en el versículo 5, cuando él mismo dice: y Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Todo esto es lo que testimonia con claridad, ¿qué cosa? Primero, que Noé en el relato bíblico no aparece si es que qué tipo de animales tenían que ser. Solamente le dijo que eran animales limpios y inmundos, no le dijo cuáles eran los animales que precisamente tenía que llevar al arca. Esto, más el versículo 5 que habíamos leído, nos hace ver que Noé en ese tiempo
tenía un conocimiento acabado de los principios de Dios para el tiempo que estaba relacionado. Y esto precisamente también se vio siglos más tarde en el monte Sinaí, que existía un sacerdocio, un sacerdote, y así también, por ende, otro principio que es fundamental, que era el diezmar, que podemos revisarlo también en Génesis capítulo 14. La sociedad en ese momento tenía un conocimiento acabado de la ley de Dios. Lo podemos ver en Génesis capítulo 18, en el versículo 19 y 20, y el capítulo 26, 5, que es la primera cita donde nos hace ver que Abraham tenía este conocimiento de la verdad, y Dios, o sea, el conocimiento acabado de la verdad de Dios y su responsabilidad en la preservación y también en la transmisión de ella. Entonces son elementos verdaderamente que a nosotros nos tiene que llamar la atención cómo se fue desarrollando esta historia. Porque la segunda cita confirmada, de la confirmación de la existencia de la ley de Dios, y las personas están sujetas a ella, y es una situación indesmentible para ese tiempo. Pues aquí Dios, quien le aclara a través de su hijo Isaac un principio fundamental que llevó su padre en su tiempo. Y este era, cuando nosotros leemos el versículo 26, capítulo 5, dice el versículo: porque Abraham oyó mi voz, guardó mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Y eso nos deja precisamente un concepto súper claro para nosotros en estos tiempos, que esta ley verdaderamente, esta forma de adoración estaba desde el principio de la humanidad. Ahora bien, los capítulos previos al origen del cristianismo, claramente definidos en la Escritura, nos hace comprender un poco la historia de la religión. Todo lo que pasó desde Adán a Noé marca una prueba explícita de que verdaderamente esto existía, por todo lo que hemos leído y todo lo que usted también, yo sé que en casa puede haber averiguado y también aprendido dentro de tantos programas que hemos hecho a nivel del tiempo. Más aún, y estos principios se vieron relacionados también con la entrega de la data a la ley muchos siglos después de lo que hoy nosotros conocemos como la ley universal, que se le entregó precisamente al pueblo de Israel. Cuando las generaciones posteriores al diluvio nos encontramos con la historia de Abraham. Cada uno de nosotros conoce esta historia. Este periodo, con el comienzo de Abraham, se le llama la congregación de los primogénitos. Hasta Abraham estaba dado el conocimiento de Dios, y precisamente desde Abraham en adelante comienza otro periodo de la historia de la iglesia, y precisamente otro periodo de este tema en el cual estamos conversando hoy. Entonces, en el relato de la Sagrada Escritura, por el primer grupo de esta sociedad caminaron según las instrucciones de Dios en esta huella de la iglesia verdadera, y que precisamente lo encontramos en Hebreos capítulo 12. Constituido, ahora si nos avanzamos un poco en el tiempo, nos daremos cuenta que Israel, constituido como el pueblo de Dios, porque eso a ninguna persona le puede caber duda que Israel era y fue siempre, y lo va a ser su pueblo, se le llamó a ese tiempo, desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, la congregación del desierto, presente en Hechos capítulo 7, en el versículo 38. Por eso todos marcamos el comienzo de Israel como la nación de Dios, y precisamente desde ese momento, desde que se entrega la ley, desde que a Moisés se le dice que tiene que escribir esto, y este versículo lo quiero leer de la Escritura, querido hermano, porque es algo relevante. ¿Por qué algo relevante? Porque no es una invención de Israel esto, sino una ordenanza de Dios. Quiero que podamos leer el capítulo 34 del libro del Éxodo, donde se encuentra precisamente este relato al cual lo vamos a referir. Capítulo 34, versículo 27 en adelante, cuando dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches.
no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Entonces esto a nosotros nos deja precisamente este hecho relevante, nos deja que Dios es el que le entregó la responsabilidad al pueblo ahora de Israel que llegara esta verdad, y precisamente a Moisés que pudiera escribirlo. Entonces nos damos cuenta que después estos argumentos siguieron a través de la historia. Si nos recordamos el libro de Nehemías en el capítulo 9, en los versículos 13 y 14, cuando dice: sobre el monte de Sinaí descendiste y le entregaste juicios rectos, leyes verdaderas, mandamientos y estatutos buenos. Notificaste también el sábado, decía, por mano de Moisés tu siervo, y le entregaste mandamientos, estatutos y leyes. Eso lo dijo cientos de siglos más tarde, de lo que tenía que, desde el momento que se había entregado la data de la ley. Entonces, estos argumentos, queridos televidentes, queridos hermanos, son algo categórico de acuerdo a cómo nosotros debemos ver la situación del cristianismo en estos días. Este complejo sistema de adoración instituido precisamente por nuestro propio Dios tenía un lugar único de oración. Estaba el templo, estaban los sacerdotes determinados por él, el sacrificio que precisamente tenía que ver con todo lo que eran los animales en su tiempo, porque así lo menciona la Escritura, y todo este ordenamiento precisamente estuvo vigente hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta etapa de lo que vamos a conversar ahora, voy a dar algunas citas para que ustedes también las puedan ir anotando en casa, porque aquí vamos a ver desde el momento que nuestro Señor Jesucristo era niño, hartos hechos que fue viviendo él mismo y fue guardando de acuerdo a las ordenanzas de su Padre. Y eso es interesante que también lo podamos ir meditando. Lucas capítulo 2, versículo 21, versículo 22, del 41 al 49, Juan capítulo 3, versículo 21, y Juan capítulo 7, del 1 al 10. Esto marca una serie de hechos que precisamente vivió nuestro Señor Jesucristo en torno al guardamiento de la ley de Dios. Sus primeros seguidores, precisamente ahora pasando a los 2 apóstoles, no solo vivieron con Él, sino precisamente que se educaron con Él, y así también participaron y perseveraron de esta doctrina que el propio Hijo de Dios les enseñaba. Y fue una constante indesmentible todas estas cosas que precisamente hemos venido conversando hasta ahora. Luego su muerte, según se puede leer en el libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 2, en el capítulo 12 del mismo libro, se narra aquí donde empiezan estos hechos que a nosotros nos van diciendo y nos van dando algunas señales. Porque después, precisamente, de su muerte, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el capítulo 12, Herodes echó mano a poder matar a Santiago. Dice que lo mató a cuchillo. Eso está reflejado en la Escritura y usted mismo lo puede comprobar en casa. En la fiesta de la Pascua y los ácimos. También así en Hechos 17, en los primeros versículos, también los muestra que Pablo en Tesalónica menciona estos versículos que son muy valideros para poder mencionar. Como acostumbraba entre ellos y por 3 sábados discutió con ellos la Escritura. ¿El sábado dónde estaba? Presente en la ley de Dios. ¿El sábado dónde estaba? Cuando recordamos atrás, el sábado era la institución de Dios al principio del orden del mundo. Entonces, estas cosas, estos principios y todo lo que Dios nos ha entregado precisamente a la humanidad entera, queridos hermanos y queridos televidentes en casa, van haciendo este desarrollo de esta historia que estamos conversando hoy. También así el capítulo 18, los gentiles preocupados por las cosas de Dios, en el día sábado estaba el apóstol Pablo precisamente, en el capítulo 13 del 42 en adelante, ahora en Antioquía, los gentiles predicándoles la verdad y las citaciones precisamente en los días sábados. Entonces estos son hechos que son inexcusables, queridos hermanos y queridos televidentes que están presentes en la Escritura. En el capítulo 29, Pablo, su urgencia por llegar al Pentecostés en la iglesia precisamente en Jerusalén, que ya obviamente no era el templo en el cual se sacrificaban los animales en ese tiempo y que tenía presente el sacerdocio levítico. Y también en el capítulo 37:9
en el día del ayuno la expiación. Son todos estos hechos que están presentes en el mismo, valga la redundancia, en el mismo libro de los hechos, que los van sentando precisamente. Esto es lo que llevaba a cabo precisamente la iglesia primitiva. En el libro de los hechos nos damos cuenta también que comenzó el principio de la iglesia. Eso es algo inexcusable, que esta iglesia del Nuevo Pacto y este libro precisamente que escribió el apóstol Lucas nos muestra la forma verdadera del culto de oración de esta iglesia, de la iglesia cristiana, dirigida e instituida también por los apóstoles, que vivieron, aprendieron de nuestro propio Señor Jesucristo. Y la historia verdadera de la iglesia quedó cuando Cristo ascendió a su Padre. Ahí recién ya empezó este desarrollo de esta iglesia, que obviamente después de que el propio Hijo de Dios les deja también el Espíritu Santo. Y algunos personajes principales que trabajaron en esta expansión de lo que tiempo después iba a ser conocido como los cristianos. Les desconocía la historia, les conocía precisamente esta historia y estos escritos del apóstol Lucas, que ahora a nosotros nos hacen recordar todas las cosas que precisamente los apóstoles hicieron en ese momento. Y nos damos cuenta que esta verdad precisamente no seguía en el templo, esta verdad no tuvo sacerdote, no fue exclusividad judía, no necesitaba de sangre de cordero precisamente para llevarla a cabo, pero sí hay elementos primordiales que los apóstoles pudieron guardar, que fue la Pascua, que fue los ácimos, que fue Pentecostés, que fue trompeta, que fue expiación y que fue cabaña. Esas santas solemnidades que en el principio lo hacían, los apóstoles lo siguieron guardando, y el libro de los Hechos testifica todo estos acontecimientos. Por eso cuando nosotros razonamos de acuerdo a la Escritura, y precisamente cuando las personas a lo mejor pensarán, por lo que uno está conversando ahora, la ley quedó clavada en la cruz, porque eso es lo que verdaderamente da para también de contrarrespuesta a lo que hoy estamos hablando. Pero la respuesta la da nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Escritura, él mismo dice: no penséis que he venido a abrogar la ley de los... No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. La enseñanza generalmente que da esto, precisamente tiene que ir hacia los mismos enseñadores del cristianismo moderno, que es cuando verdaderamente Cristo y las leyes quedaran obsoletas, porque ellos así lo mencionan en estos tiempos. Entonces, si ellos mencionan que la ley obviamente quedó obsoleta, es necesario entonces investigar qué vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse en casa también, para que podamos irlo respondiendo cada uno de nosotros. Nuestro Señor, para entender esto, nos tenemos que ver precisamente relacionado al libro del Génesis, a esta promesa que estaba presente de ese tiempo, y también en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol Pablo declara que la simiente aludida desde el principio era Cristo. Esto es algo también que es inexcusable, está presente en la Escritura, y que hasta su llegada, el relato dice: nosotros los gentiles estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, estos relatos van aclarando, vamos sentando todo lo que nosotros hoy estamos pudiendo conversar, porque luego en el capítulo 2 de la carta a Colosenses, una iglesia judía, no, una iglesia gentil, Pablo señala, y esta palabra, para que a nosotros nos enriquezcan profundamente, dice: mirad, que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos. Entonces, esto precisamente, este apóstol, que era el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, esto es lo que estaba encargado de transmitir, esta era su función, y así empezó a desarrollarse la iglesia primitiva.
pero ¿qué cosa? Guardando aquellos principios que estaban precisamente en la Escritura y que venían desde el principio de la humanidad. Esto es claro. Uno de los propósitos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era cumplir con lo que Él estaba, con estas promesas que estaban hechas. ¿Para qué? Para que a través de Abraham, que era a lo que me quiero referir, esto es lo que la humanidad luego iba a poder alcanzar. Esta promesa de nuestro propio Dios, esta promesa que fue hecha a través de Abraham, era lo que el mundo iba a poder alcanzar. ¿Para qué cosa? Para su salvación. Y estos son principios relativamente claros y explícitos que están presentes en la Escritura. Por eso, cuando después de la muerte de Cristo nos damos cuenta que en la Sagrada Escritura, nuevamente una carta del apóstol Pablo aclara un principio que es elemental. Primero, nosotros debemos definir que en Hebreo, en el capítulo 9, en el versículo 1, había una dualidad de la ley. Entonces aquí ya vamos a entrar en un terreno un poco más hondo, que también lo hemos hablado precisamente en programas anteriores, porque el sistema que se utilizaba en ese momento está descrito precisamente por dos elementos, y esto precisamente también fue dado a través del monte Sinaí, que abarcaba este sistema de adoración. Primero, el reconocimiento en la grandeza de Dios, que procedía en la observación del reglamento del culto, porque había un reglamento del culto y un santuario mundano de acuerdo a Hebreos 9.1. Eso es lo que estamos conversando ahora. En sacrificio expiatorio que cada día hacían los sacerdotes, intercesores de los pecados en el pueblo general. Esa era su función en el primer pacto, que el pueblo de Israel presentara a estos animales para que ellos pudieran también quedar libres de pecado, pero lo hacían en una fecha determinada y precisamente en el templo. Aquí se aclara que también la presencia del primer tabernáculo tenía que ver con que aún no era el momento de la apertura absoluta de la salvación que para el resto de la humanidad, ni siquiera para el pueblo de Israel, porque si se manifestaba esto, nosotros nos damos cuenta a través de lo que significaba cuando se rasga el velo por la mitad, y entonces aquí empiezan todos estos antecedentes a tomar estos sacrificios y todo lo que se venía haciendo a través del sacerdocio levítico y todo lo que hacía el pueblo de Israel queda determinado a través de que eso iba a tener que tener un término. Entonces, cuando este proceso que era la justificación de los pecados, precisamente lo que hacía anteriormente el pueblo de Israel, nosotros nos damos cuenta que en Hebreo, en el mismo capítulo 9, pero ahora del 1 al 12, deja un texto testimonial que a nosotros verdaderamente nos sirve de una enormidad, porque aquí aclara muchas cosas de lo que significó el santuario, de lo que significó el sacrificio de animales, de lo que significaba ese sistema de adoración, y ahora plantea esto el apóstol Pablo. Dice, era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía con ellos en cuanto a la conciencia, sino a las viandas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas que de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas Cristo, ya estando presente, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención. Este gran acontecimiento no solo tuvo precisamente que ver con la forma de justificación que teníamos, que es lo que estábamos conversando, sino también que alcanzó al tabernáculo, a todo lo que era sus servidores. Estamos hablando de los sacerdotes y los levitas. Ante la inoperancia de este sistema para transformar
las conciencias, precisamente, y esa era la función de todo este sistema, transformar las conciencias de quienes sirvieron bajo él, precisamente bajo este sistema, y ahora definitivamente transformar y reemplazarlo por la verdadera santificación. Y ahora donde entra este proceso de lo que iba a significar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí precisamente tenemos hoy como la circuncisión imprescindible para la iglesia del desierto, porque esta era la forma de poder entrar. A través de la circuncisión se entraba al pueblo de Dios. Ahora Israel, obviamente, en el periodo del desierto, esto es lo que habíamos mencionado antes en Hechos capítulo 7, versículo 38, fue reemplazada por el bautismo, presente en el libro de los Colosenses, en el capítulo 10, en el versículo 10 y 12, que también quiero mencionar. ¿Para qué? Para que vayamos haciendo este orden de lo que significó tanto el sistema de adoración, que era el tabernáculo, la circuncisión, que era para la entrada del pueblo de Israel, y ahora miren cómo nos habla a través de Colosenses y a través de lo que iba a significar el bautismo. Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que levantó a los muertos. Entonces, estos antecedentes son relevantes que nosotros lo podamos entender para entender la historia del cristianismo y cómo fue funcionando la iglesia a través de la humanidad. Porque a través de esto nosotros vamos a entender lo que hoy es la iglesia, los principios que tiene la iglesia y cómo funciona verdaderamente. Por eso es importante que nosotros podamos analizar esto y tomarle el real sentido a lo que nos dice la Escritura. Los sacrificios expiatorios fueron a su vez reemplazados una sola vez por el sacrificio de Cristo. Esto aparece en 1 Corintios capítulo 15 del 1 adelante. Y también hay otro relato de Pedro que quiero mencionar los dos y quiero leerlos porque también nos ayudan a comprender lo que hoy estamos hablando. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente que os he enseñado lo que asimismo yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Y el otro relato, el de Pedro, dice, porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí ya entramos precisamente a lo que verdaderamente era la iglesia, precisamente el nuevo pacto, y lo que hoy se hace, queridos televidentes y hermanos en casa. Hoy, cuando el tabernáculo terrenal y el sacerdocio levítico no existen, porque eso tenemos que dejarlo obviamente absolutamente claro, lo que debe interesar es lo que señaló el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en los primeros 2 versículos, precisamente, que también es necesario que lo podamos leer para darle también esta sintonía a lo que estamos hablando hoy. Que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no a hombre. No debemos olvidar precisamente de este tipo de relato las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo a la mujer samaritana, queridos televidentes. Este versículo es importante porque en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, nos menciona algo que también es muy interesante de poder oír. Más la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan, que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y este principio, queridos hermanos, sí que es muy necesario que nosotros lo comprendamos. ¿Por qué se lo dijo a la mujer samaritana?
¿Y por qué el contexto de lo que estamos hablando hoy de Juan capítulo 4? De que es tiempo de que los verdaderos adoradores busquen en espíritu y en verdad a Dios. No por algo diferente a eso, sino por tener la necesidad de Dios. Y eso es lo que verdaderamente tiene que interesarnos. Nada dice la Escritura respecto a alguna transformación o eliminación o conclusión, precisamente respecto al reglamento del culto, o a otra parte de lo que tenía relación a la adoración precisamente, instituida por nuestro Dios. Pero también tenemos que entender que hemos hablado, así como lo hicimos de Hebreos 9:1, tenemos que hablar ahora de estas citaciones que tenía que ver con Levíticos capítulo 23, que no tenían un carácter expiatorio, sino que tenían un carácter de ordenanza, de decir la fecha del cuándo, lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, cuándo ir a presentar un sacrificio de animal, presente en Números capítulo 28, primero para la situación de las solemnidades que correspondían cada fiesta en su fecha, y también así por su propio pecado, obviamente. Entonces, es más, en el libro de los Hechos, hablando otra vez de lo que significaba la ley de Levíticos capítulo 23, donde salen todas las ordenanzas de las fiestas solemnes, la iglesia, antes de que, después que culminara el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cumplía su misión, antes de que fuera arrebatado para subir al cielo, ordena a la iglesia presente en Jerusalén que se quede ahí un tiempo más. Pero no le dijo que fuera al templo, sino que se quedara en ese lugar. Entonces esos también son antecedentes. ¿Por qué? Porque estaba presente la fiesta de Pentecostés. Y en Pentecostés, ¿qué se iba a cumplir? El derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, sobre todo aquellos santos hombres. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba la iglesia en ese momento? ¿Estaba en el templo? No. Estaba guardando las solemnidades de Dios, presente en Levíticos capítulo 23, que son cosas que algunos enseñadores hoy precisamente han llegado a decir que ellos se reunían este día, esta fiesta santa, porque eran judíos. Pero sin embargo, como decíamos anteriormente, si ellos hubiesen sido judíos, hubiesen estado en el templo, no en el aposento alto donde empieza a nacer esta iglesia precisamente, y empieza el desarrollo de esta iglesia que hasta hoy, queridos hermanos, está presente. Y eso es algo que es inexcusable para la humanidad entera. Entonces, los ritos precisamente ya hasta ese momento ya no estaban. Este hecho nos demuestra que la comunidad apostólica, tal como lo había hecho Cristo, se había separado de estos formulismos que en ese momento estaba presente, porque el pueblo de Israel todavía quería seguir en esta temática de poder ir sacrificando animales y guardando la fiesta, pero ya Dios había acabado hasta ese momento el tiempo para Israel, y ahora era tiempo que esta verdad se abriera hacia todos los gentiles. En el capítulo 12 nos muestra esta iglesia primitiva guardando la fiesta del Oásis. Sería largo enumerar, queridos televidentes, los inmensos relatos que aparecen en el libro de los Hechos por cada fiesta solemne y cada hecho que hacían de acuerdo al sábado y de acuerdo a tantos antecedentes que en el mismo libro de Levítico y en la misma escritura respaldan precisamente el actuar de la iglesia verdadera. En el capítulo 20-16, por ejemplo, del mismo libro, relata el resumen de la historia, de la costumbre de la iglesia primitiva que encontramos a través del apóstol Pablo, apurándose para ir a una fiesta también de Pentecostés en Jerusalén, pero no al templo. Entonces son cosas que tenemos que meditar, tenemos que razonar y tenemos que verlo de acuerdo con el Espíritu de Dios. En el capítulo 27, por ejemplo, versículo 9, con claridad, el ayuno de la expiación, que ya lo habíamos nombrado, aquí dice un relato que es claro el apóstol Pablo, y que nos deja también un eco en nuestras conciencias cuando nos dice: ser imitadores de mí, dice Pablo, como yo también lo he sido de Cristo. Entonces, si Pablo tiene esa capacidad para hablar y para decir que nosotros seamos imitadores de Él como Él lo fue de Cristo, es porque Cristo guardó un sistema, y este es el sistema que hoy vemos. Por eso, cuando en Hechos capítulo 26 se le dice a Bernabé y a Saulo que este relato es muy importante también que lo podamos leer, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. ¿Por qué? Porque allí empezaron también a hacer su trabajo ministerial. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacernos
unas preguntas, queridos televidentes, que es hora que ya podamos ir pudiendo razonar lo que hoy hemos podido vivir. ¿Qué queda ahora de la iglesia? ¿Qué queda ahora de esa iglesia presente, querido hermano? ¿Qué queda ahora de esa forma de oración? ¿Qué fue del modo de vivir de la iglesia que levantó nuestro Señor Jesucristo? Al comparar precisamente lo que hoy llamamos por cristianismo, o los cristianos que se denominan hoy, tenemos que pensar, queridos hermanos, que el apóstol Pablo hace una crítica durísima acerca de aquellas personas, queridos hermanos, que andan en ambigüedad, que andan mezclando la verdad con la mentira precisamente, y que fue caracterizado más o menos a través del libro de los Romanos en el año 56 más o menos. O sea, no era menor la cantidad de años que habían pasado, y también se seguía con estos principios. Entonces aquí menciona en esta carta verdaderamente del capítulo 1, me gustaría que ustedes lo pudieran leer, del versículo 18 al 32, les va a dejar absolutamente clarísimo lo que significa cuando uno no sigue los verdaderos principios de Dios. Porque dice que truncaron la verdad de Dios. ¿Y cuándo se trunca esta verdad de Dios? Precisamente cuando no se siguen estos principios, cuando precisamente sabiendo aquellos líderes, precisamente sabiendo que están equivocados, no toman con responsabilidad su ministerio para poder ir entregando precisamente estos conocimientos. Por eso, la religión, el paganismo, el servicio, la avaricia, la maldad de muchos dirigentes inescrupulosos que precisamente hay hoy día, han truncado esta verdad, querido hermano, en una mentira. Y eso sí que es doloroso, porque no es con las almas, ellos están metiéndose netamente con la verdad de Dios. Y eso es lo que hoy a usted, querido hermano, tiene que llamarle la atención, y es su responsabilidad, tanto como es la mía, de buscar la verdadera y sana doctrina, de buscar esto, lo que decía la mujer samaritana cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo, que buscaba a aquellos verdaderos adoradores, que la adoraran en espíritu y en verdad. Entonces esto, genuinamente, querido hermano, no nos podemos dejar traspasar, querido hermano, sin tener esa curiosidad, sin tener esa conmoción de oír como nos menciona la Escritura. Si el cristianismo es la doctrina que practicó la Iglesia Apostólica precisamente, nadie puede negar que Satanás, querido hermano, está ganando la batalla hoy. ¿Por qué está ganando la batalla hoy? Porque es que usted mire por su ventana, salga a la calle, vaya a su trabajo y se dé cuenta cómo está la sociedad, si verdaderamente los cristianos están presentes afuera. Esos cristianos que fueron llamados, así como decía el relato anteriormente, estos cristianos de Antioquía, están presentes en la sociedad en la cual vive. ¿Soy yo, es usted un cristiano de acuerdo a lo que lo dice la Biblia? Todas esas preguntas tenemos que hacerlo para poder ir alcanzando esta verdad, queridos hermanos. Nosotros precisamente no perdemos la esperanza. ¿Por qué? Porque hoy, querido hermano, hay estudiantes, hay familias completas que verdaderamente se están dedicando a buscar la verdad de Dios. Y eso también lo hemos encontrado, y bendito sea Dios por eso. Porque la voz del cristianismo se tiene que levantar sobre este cristianismo verdadero. No sobre este cristianismo que está llamado a solamente enriquecer a algunos líderes de la iglesia y permanecer en sus puestos, precisamente sin buscar la verdadera y sana doctrina, sin ayudar a los huérfanos y todo lo que tenga que llevar con el sistema de oración. ¿Qué es ser cristiano? Es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Por eso, la restauración de la verdad de Dios, el culto verdadero, la invitación está hecha, queridos televidentes y hermanos. Es responsabilidad suya y mía que transmitamos esta verdad, que seamos el ejemplo de esta verdad, para que estas palabras que se dijo a la mujer samaritana se hagan vida en cada uno de nosotros. Porque también el Padre a tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Dios de paz les bendiga. Nos vemos a la vuelta de esta pausa musical, esperando que podamos reencontrarnos en su programa A la Luz del Alma.
Ya estamos de vuelta ahora para tomarnos unos minutos para analizar este mensaje que ha traído nuestro hermano Ariel en esta ocasión. Respecto de aquello, yo me pregunto en primera instancia, respecto de todos los textos bíblicos que se mencionaron, y habiendo tanta claridad respecto a lo que hizo el Señor Jesús durante su ministerio, yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué el mundo cristiano, que se dice ser cristiano, de acuerdo a lo que practican en su vida diaria, ¿no?, en el momento en que se reúnen, ¿cierto?, para adorar a Dios, siento yo que van en un camino totalmente opuesto respecto de las enseñanzas bíblicas? Entonces, ¿cuál es la razón de aquello? Porque si es tan potente y tan grande el poder de nuestro Dios, ¿por qué se permite este engaño? Bueno, uno es ver, yo creo que el espejo de la sociedad hoy está presente de acuerdo a cómo también la iglesia han manifestado esta forma de adoración para ellos precisamente. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar de este principio porque igual es duro, pero ofrecen una religión que es donde ven aquí que yo te voy a sanar de una enfermedad, ven aquí que Dios te va a dar trabajo, ven aquí, entonces se ofrece verdaderamente como una oferta de supermercado. Y cuando se llega adentro precisamente los líderes, porque bueno, aquí hay dos responsabilidades, tanto del que entrega esta verdad como aquel que recepciona. El que entrega la verdad, precisamente hay personas que verdaderamente conocen cómo funciona esto y por una situación de comodidad y por una situación de estatus no aflojan de eso. Pero también está la responsabilidad de aquellos que escuchan esta verdad, porque la Biblia, pese a que han intervenido precisamente y profundamente sobre ella en algunos textos bíblicos, a grandes rasgos hablan casi todas, la Biblia hablan prácticamente casi lo mismo todas. Entonces también es un concepto que el propio cristiano tenga que también buscar esta verdad. Ahora, desde el otro ámbito, todo está determinado de acuerdo también a cómo también el mal ha estado presente, cómo Satanás ha usufructuado el nombre de Dios, cómo Satanás nos damos cuenta que en el concilio de Nicea, un ejemplo, fueron dejadas las fiestas solemnes de lado. Si precisamente en ese concilio se fue el sábado, se fue la Pascua, se le denominó Semana Santa, concluyó con la Pascua de Resurrección, se le cambió el nombre. Entonces la intervención del hombre precisamente de la Iglesia Católica en ese momento fue atroz. Entonces desde ese momento uno ve que los planes de Satanás han seguido hasta este tiempo. Entonces aquellos que reclaman precisamente contra la Iglesia Católica, nos damos cuenta que vienen desde el mismo lugar y también ellos han obedecido a sus propios principios, como el domingo y como tantas veces lo hemos hablado acá. Pero precisamente lo espiritual, que es lo que tiene que ver con Satanás, Satanás ha hecho un trabajo, si lo evaluamos como trabajo, ha hecho un trabajo bueno de acuerdo a los propósitos que tiene él, porque desde ese momento, desde la abertura, desde cuando quedó fuera estos principios, ya la humanidad ha ido decayendo cada día. Yo creo que esencialmente lo que tiene que ver con esto, y ya está escrito en la palabra de Dios, nos debiera realmente admirarlo, ¿no? La segunda de Timoteo, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que esto precisamente es lo que no se hace en la iglesia, en el sentido de exhortar, de inculcarle a la gente la verdad, la rectitud moral, ¿cierto?, la rectitud social, la rectitud laboral. Esa cosa no es lo que nos preocupa a los enseñadores lo que nos preocupa es tener gente en el grupo, ¿no? Después dice, con toda paciencia y doctrina. Y aquí estamos en el problema que la doctrina no es la doctrina de Dios. Dice, ¿por qué razón? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia,
y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Entonces, Pablo tenía una visión bien clara, inspirado por el Espíritu Santo, por cierto, ¿no es cierto?, de que estas cosas iban a suceder. Y son las que están sucediendo ahora, y por eso, ahora, naturalmente, cuando uno entra en una institución, es respetuoso con sus enseñadores, y la gente humilde o la gente que por alguna razón de enfermedad o de aflicción, como decía mi hermano, entra a una iglesia, ¿no es cierto?, va buscando a Dios, respeta a sus dirigentes, cree en sus dirigentes, y ahí es donde está el problema, en los dirigentes. Por eso dice, muchos, dice, apostatarán de la fe, porque vendrán tiempos cuando dice, no se sufrirá la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, la gente necesita saber de Dios, principalmente en estos días, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿De qué está hablando? Está hablando de la gente que no le interesa mayormente examinar más la verdad, sino que le interesa tener una iglesia muy grande, que haya muchos diezmos, que haya muchas ofrendas, y eso. ¿Será que pareciera ser que seguir las enseñanzas de Jesús, que están basadas obviamente por todos aquellos antecedentes que dio el hermano Ariel desde el inicio de la historia de la humanidad, ¿será que para la gente resulta difícil seguir ese camino, que la mayoría de la iglesia ha facilitado tanto esto y lo ha reducido, como dice ahí, a entregar su cuota, su diezmo, y a ir a hacer una catarsis una vez a la semana o 3 veces a la semana o todos los días, como en algunas iglesias evangélicas, y hasta ahí nomás? ¿Es difícil seguir la verdadera religión? Ya no hablemos solo de cristianismo, sino la verdadera religión. Lo que pasa, lo difícil es ahora cambiarle la forma de entender la fe a la gente. Porque ya se acostumbraron a este sistema de que Dios es una cosa, aunque dicen ellos que Dios es una cosa primaria, Dios es una cosa secundaria, porque cada cual, digamos, enseña doctrina como ellos quieren. Entonces, esa es una de las situaciones, además de lo que si Pablo nos habló, digamos, inspirado del Espíritu Santo, debemos entender que esto es una cosa profética. Dios está viendo y está comunicándonos a través de Pablo que estas cosas iban a pasar socialmente. Entonces están pasando ahora y tiene que ver con esto, con lo que Dios dijo que iba a pasar. Y Satanás, por lo demás, la iglesia está en el mundo, y este mundo está gobernado por Satanás, de modo que aquí se puede esperar cualquier cosa. La doctrina de Dios no es difícil. Dice, yo no pondré sobre vuestros hombros, dice, cargas que vosotros no podáis llevar. O sea, todo lo que está escrito aquí puede ser, y lo podemos hacer. ¿Qué Dios tendríamos nosotros que nos pusiese un cúmulo de obligaciones que no pudiéramos cumplir? Entonces, todo lo podemos cumplir en la medida. Fíjate que cuando nosotros hablamos del sábado, por ejemplo, y la Biblia habla del sábado, cuando tú lees Corintios, una persona llega a la iglesia y se encuentra con que tiene que guardar el sábado, y en su trabajo lo obligan a guardar el sábado, él no puede dejar el trabajo, él tiene una familia o no sabe hacer otra cosa más que ese trabajo. Pero Dios dice con claridad, dice, si tú fuiste llamado siendo siervo, eres libre para Cristo, ¿no es cierto? Dios no le imputa pecado en ese momento, ¿no es cierto? Pero dice que si puedes hacerte libre, procúralo más, ¿no? Y al hombre que es libre le obliga a Dios que no ponga yugo, que le haga, digamos, transversar las leyes de Dios. Entonces todo aquí se puede cumplir en la medida en que nosotros nos preparamos para verdaderamente tener en nuestro ánimo que tenemos que servir a Dios. Una de las más recurrentes explicaciones que entrega el mundo cristiano para no hacer aquellas cosas que están escritas desde un principio y que Jesús hizo, como tú lo corroboraste, hermana, ahí en la Sagrada Escritura, es que todas estas cosas quedaron clavadas en la cruz. Y entre eso que usted mencionó están los ritos. ¿Podríamos explicar un poco más a las personas que nos están mirando en este momento qué son los ritos? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro, lo que nuestro hermano explicó en Hebreos capítulo 9, ¿no es cierto? Que la ley antigua, ¿no es cierto?, tenía reglamento de culto y tenía santuario mundano. ¿Qué quiere decir con santuario mundano? El santuario mundano, el santuario tenía sus propias leyes. Y en esas leyes está la cosa de la justificación, y el sacrificio de animales, el derramamiento de la sangre,
Todas esas cosas estaban ahí. O sea, eran dos caminos, y eso está claro. Pero es que uno requería del otro. No podía uno, por ejemplo, guardar el sábado y no tener los presentes. Y no podía venir con los presentes si no guardaba la adoración correcta. Entonces, el término general de las personas es que los ritos quedaron clavados en la cruz. Pero ¿entiende la gente que es rito? Porque la Biblia, por ejemplo, lo demuestra con mucha claridad. Aquí voy a leer un par de pasajes, o un pasaje tal vez, para que podamos... Aquí lo tengo. En el capítulo 12, por ejemplo, del libro del Éxodo, lo contextual histórico tiene que ver con cuando Dios habla con Moisés y a Aarón y le empieza a explicar lo que viene ahora, a hacer la fiesta de la Pascua, en este particular caso del capítulo 12, ¿no es cierto? Y se extiende toda la historia y llega un momento en que Dios, anticipándose a lo que va a suceder, le aclara algunos aspectos. Aquí está hablando Moisés, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: sacad, tomaos cordero por vuestra familia y santificad la Pascua, y tomando un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en la jofaina, y untad el lindel de los postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El momento, ¿no es cierto?, en que se marca los lindeles de la puerta para cuando pasara el ángel de la puerta. Verso 24: y guardaréis esto, refiriéndose a la Pascua, por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos de para siempre. Verso 25: y será que cuando hubiereis entrado a la tierra que Jehová os dará, como tenéis hablado, que guardaréis este rito. Y aquí habla de un rito, y que ese rito tiene que guardarse por estatuto perpetuo cuando entran a la tierra prometida. Y cuando dijeren vuestros hijos, van a venir otras generaciones, ¿no es cierto?, que van a conocer por qué se hacen esas cosas, y le van a preguntar: ¿qué rito es esto otro? Y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua. Entonces aquí hay una situación clara. Hay una ordenanza en el capítulo 23 del Levítico que dice la fiesta de la Pascua, ¿no es cierto? Y en número están los animales que se deberían sacrificar. Entonces, cuando la pregunta, y aquí está hablando la orden de Dios, cuando vuestros hijos os preguntaren: ¿qué rito es tu otro? Y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua. O sea, no le dice él: esta es la Pascua. ¿Qué rito es este? Esta es la Pascua. No le dice eso. Es la víctima de la Pascua. ¿Y cuál era la víctima de la Pascua? Claro, el cordero. No era juntarse un día 14 del mes de abril. Entonces una cosa eran los ritos, y los ritos, por cierto, la iglesia lo dice, quedaron clavados en la cruz. Pero la gente tiene que entender, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, qué cosa es un rito, porque cuando uno ve el diccionario, por ejemplo, una ceremonia constituye un rito, pues, pero nosotros tenemos que entender el valor de las palabras dentro del contexto que se dan. Y en este caso, ¿no es cierto?, el término rito está dentro del contexto religioso y se refiere exclusivamente a un rito al sacrificio de animales. Y no veo yo que otra cosa podemos aportar. No, yo creo que quedó claro. Ahora, usted puede seguir revisando este estudio si le interesa, si quedó con algunas dudas. Este estudio está en la página www.idnp. Usted puede bajarlo, estudiarlo, subrayarlo y hacernos las preguntas que estime conveniente, y de alguna medida nosotros trataremos de dar respuesta a aquellas inquietudes. Ha sido un agrado compartir con ustedes en este sábado. Ya nos comenzamos a despedir, pastor. Bien, gracias a Dios, esperando una gran bendición para cada uno de ustedes, para cada familia, para cada persona que pondrá oído a este programa. Que el Señor le bendiga en gran manera. ¿Va bien? Le damos las gracias también a Dios porque nos ha acompañado, y esperamos verlo el próximo sábado también acompañándolos con un mensaje más de la Santa Palabra de Dios. Que el Dios te bendiga. Por mi parte también nos empezamos ya a despedir y agradecemos su sintonía, y esperamos que el próximo sábado también nos acompañe. No olvide visitar nuestra página web www.idnp.cl, y que nuestro Dios les bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto,
Le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.